Queridos hermanos, que la paz del Señor esté con vosotros. Hemos llegado ya a este sábado quinto de Cuaresma, ya la antesala de la Semana Santa. El Evangelio de este día en la Eucaristía precisamente nos va también a centrar ya en los acontecimientos finales de la vida de Jesucristo. Nos saltamos al capítulo 11. El contexto del Evangelio de hoy es el contexto de la resurrección de Lázaro. Se trata de la continuación de la historia de la resurrección de Lázaro. Lo recordamos, en el pueblo de Betania, cerca de Jerusalén, viven allí los amigos de Jesús, Marta, María y su hermano Lázaro. Lázaro está enfermo, muere. Jesús, al cabo de 4 días, va a Betania, ya está muerto allí, se proclama como la resurrección y la vida, y ante el estupor de todos llama a Lázaro desde fuera de la tumba, y Lázaro resucita y va a ellos. Había muchos judíos que habían ido a Jerusalén, a Betania precisamente desde Jerusalén, para consolar a Marta y a María. Todos ellos asistieron a este signo. Para muchos fue el motivo de creer. Era incontestable, sencillamente incontestable. Y en la lógica de lo que sucede con Jesús, esto es fundamental. Lo que Jesús ha repetido varias veces durante estos días en el Evangelio de San Juan: si no que me creéis a mí, creed al menos a mis obras. Y esta obra ciertamente es una obra ya que manifiesta su poder más allá de lo que ningún profeta, ningún hombre en Israel había conseguido: el devolver la vida a un difunto. Dice, muchos creen en él. Y es aquí donde enlazamos con el Evangelio de hoy. Otros fueron a Jerusalén y se dirigieron precisamente a los sacerdotes y a los fariseos que estaban reunidos en el Sanedrín. Ellos se dicen, ¿qué vamos a hacer? Si este hombre hace muchos milagros. Y dice el texto, si le dejamos, creerá la gente en él, entonces vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo, el templo. En Jerusalén no hacía mucho tiempo se había terminado la grandiosa reedificación del templo de Jerusalén que había llevado a cabo el rey Herodes. Sabemos el templo de Jerusalén construido primero por Salomón, destruido después por Nabucodonosor y reconstruido 5 siglos antes de Cristo, de una manera un tanto precaria. Este templo se conserva hasta la época de Herodes, que con gran magnificencia reedifica este templo haciéndolo una de las grandes maravillas de la antigüedad. Allí estaba el signo religioso, el signo nacional de Israel. Los judíos tienen miedo de que la gente, si cree en Jesús, provoque una sublevación al proclamarlo Mesías, vengan los romanos, haya una nueva guerra y se produzca la destrucción del templo. En ese momento Caifás toma la palabra y San Juan nos relata sus palabras. Vosotros, dice Caifás, no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. Os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera. El evangelista Juan comenta que Caifás no habló eso por cuenta propia, sino que por ser el sumo sacerdote aquel año, por eso habló proféticamente. Y es verdad, dice San Juan, conviene que uno muera por el pueblo. Y no solo por el pueblo, sino para reunir a todos los hijos dispersos de Dios. Es lo que dice San Juan. Es decir, ya considera la muerte de Jesucristo como el motivo por el cual nosotros, toda la humanidad, no debemos que morir. Él toma sobre sí la carga de nuestro pecado, de nuestra mortalidad, y la lleva a la cruz haciéndola propia para evitarnos a nosotros ese sufrimiento. Termina el texto que es una frase muy lapidaria de San Juan. Y aquel día decidieron darle muerte. Ese es el día, a propósito de la resurrección de Lázaro, de lo incontestable de aquel hecho, de lo contundente de aquel hecho, cuando decidieron darle muerte.
Dice, Jesús se retiró y estuvo en una ciudad que se llamaba Efraín, al otro lado del desierto, para esperar a que llegase el tiempo de la Pascua. Los sacerdotes también estaban preparados porque preveían que durante la Pascua, cuando tanta gente iba a la ciudad de Jerusalén para celebrar la Pascua, y donde frecuentemente se producían tumultos, altercados, preveían que entonces se manifestaría Jesús, decidieron y prepararon allí, tramaron allí el darle muerte. Es, como decía, lo que nos va a poner en la antesala de los hechos que vamos a recordar, de los cuales vamos a hacer memoria esta Semana Santa. Esta mañana los monjes leíamos un texto de San Agustín que a mí personalmente ha sido uno de los textos que más me han ayudado a comprender el misterio de la pasión de Jesucristo, un texto que conozco desde hace muchos años y que me gusta especialmente. Es el que se llama el sermón Guelfervitano. El nombre es un poco extraño, se refiere al códice en el que apareció. Dice San Agustín: la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es una prenda de gloria y una enseñanza de paciencia. Es gloria y al mismo tiempo enseñanza de paciencia. Pues, ¿qué dejará de esperar de la gracia de Dios el corazón de los fieles si por ellos el Hijo único de Dios, coeterno con el Padre, no se contentó con nacer como un hombre entre los hombres, sino que quiso incluso morir por mano de los hombres que él mismo había creado? Dice, grande es lo que el Señor nos promete para el futuro, pero es mucho mayor aún aquello que celebramos recordando lo que ya ha hecho por nosotros. Y un poco más adelante tiene una frase, va comentando lo que nos dará, pero dice, lo que ya se ha realizado es mucho más increíble. Dios ha muerto por los hombres. Esta es la frase sorprendente de San Agustín. No Jesús, no Jesucristo, no el Mesías, no. Dios ha muerto por los hombres. Y es verdad. En el fondo del misterio de la pasión de Cristo está esta verdad. Dios se ha rebajado hasta el hecho de morir por los hombres, de dejar de ser en su humanidad, de dejar de existir como dejamos de existir los mortales cuando morimos. Dios ha decidido morir por los hombres. Y dice San Agustín, por tanto, no solo no debemos avergonzarnos de la muerte de nuestro Dios y Señor, sino que hemos de confiar en ella con todas nuestras fuerzas y gloriarnos en ella por encima de todo, pues al tomar de nosotros la muerte que en nosotros encontró, nos prometió con toda su fidelidad que nos daría en sí mismo la vida que nosotros no podemos llegar a poseer por nosotros mismos. Él toma la muerte que hay en nosotros y nos da la vida que nosotros no podemos tener. A mí me parece un motivo para la reflexión. A mí por lo menos me ayuda muchísimo en la oración, en la reflexión, en este día, en este sábado en el cual pues ya nos preparamos para la celebración de la Semana Santa, que comenzaremos mañana con la entrada solemne en Jerusalén, el Domingo de Ramos, y con la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos ayude este sábado, el día de la Pascua judía, a prepararnos para nuestra Pascua dentro de unos días. Que lo hagamos con gozo espiritual. Son los días centrales de nuestra fe. Son los días grandes. Son los días en los que hacemos la memoria del que nos lo ha dado todo. Del que ha decidido, como dice San Agustín, Dios mismo morir por nosotros. Que su bendición nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.